Bienvenidos a la cuarta clase del curso de Metodología de la Investigación, correspondiente a la segunda unidad, el tema de la teoría científica de la comunicación social. En esta ocasión, nuestros contenidos temáticos son niveles de investigación, estudios formularios o exploratorios y estudios descriptivos. El tema que ustedes van a investigar, vamos a tratar también sobre ese punto, y luego definición de proyecto de investigación, esquema básico para el proyecto de investigación y matriz de consistencia. Vamos a ver los niveles de investigación. En la semana anterior estuvimos viendo los tipos de investigación y ahora vamos a ver los niveles. Se identificarán dos niveles o esquemas básicos de investigación que pueden relacionarse a los tipos de investigación anteriormente descritos. Primer nivel, estudios formularios o exploratorios. Son llamados también investigaciones preliminares o de sondeo y sirven para formular problemas, desarrollar hipótesis, familiarizar al investigador con el fenómeno que desea estudiar, aclarar conceptos, establecer preferencias para posteriores investigaciones, etc. Se puede realizar por contacto directo a través de la entrevista y observación, identificando un ámbito de muestra reducido también. Investigación exploratoria no exige elevado rigor metodológico, implica sondeos explicativos y descriptivos. Como su nombre lo dice, este nivel de investigación es de asomo, de aproximación a una realidad no totalmente conocida, muy desconocida en muchos casos, una nueva área, un nuevo fenómeno que incluso a veces no tiene ni precedentes, ¿no? Entonces, me asomo a esa realidad y la observo y la trato de describir. Se corresponde con la investigación descriptiva, con la investigación básica. Y aquí voy explorando. El hecho de que no tenga un elevado rigor metodológico no significa que yo voy a ir sin un método o sin una organización previa. Este nivel de investigación es simplemente de conocimiento del campo en el que yo me voy a meter, del área en el que yo voy a recoger información, a echar luces sobre esa realidad, pero no significa que no tenga un cierto rigor, ¿no? Ahora, dice en líneas arriba, ¿no? Se puede realizar por contacto directo a través de la entrevista. Hago una primera aproximación yendo al lugar de los hechos y haciendo una entrevista, o haciendo una encuesta, un sondeo. Y si yo percibo que efectivamente hay algo ahí para profundizar, entonces ya comienzo a elevar mi nivel de investigación, a programar. Pero este nivel formulatorio, exploratorio es muy importante, porque en este caso se dan los primeros pasos y son investigaciones pioneras. Los estudios descriptivos. Consiste en describir un fenómeno o una situación mediante el estudio del medio en una circunstancia temporoespacial. Son las investigaciones que tratan de recoger información sobre el estado actual del fenómeno. Por ejemplo, son estudios descriptivos, las caracterizaciones, la elaboración de perfiles, los diagnósticos descriptivos. Si ustedes se dan cuenta, yo necesito describir justo ahí en el momento en el que yo voy a hacer una aproximación. Estoy explorando, pero ya intento recoger características y rasgos del fenómeno al que me estoy asomando. Entonces, comienzo a hacer una descripción, que es otro nivel de la investigación. Los estudios descriptivos nos llevan al conocimiento actualizado del fenómeno tal como se presenta. Tiene correspondencia con la investigación sustantiva descriptiva. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos definido la investigación sustantiva y sus dos niveles, ¿no? En este caso se corresponde con el primero de ellos, que es el de la descripción. Cuando yo describo, simplemente señalo las características
de ese fenómeno, pero no así busco alterar esa realidad. Pero al hacer la descripción, por supuesto, yo ya tengo una base sobre la cual voy a poder después más adelante explicar las razones de por qué se da el fenómeno o crear elementos que me puedan ayudar a alterar esta realidad que estoy viendo y luego describiendo. Bien, entonces, redondeando el primer punto de la clase de hoy, encontramos dos niveles de investigación. El primero de ellos, formulario exploratorio, que nos va a llevar incluso a tener hipótesis más certeras, que es una primera aproximación al fenómeno, y en el caso de los estudios descriptivos es cuando ya estoy en ellos y comienzo a describir, comienzo a tratar de desmenuzar las partes de esa realidad sin todavía buscar una alteración, ni tampoco buscar más explicaciones, simplemente describir lo que se ve. Vamos a ver ahora un punto importante en la clase de hoy, que es el tema que ustedes tienen que investigar. Tenemos algunas recomendaciones. El tema a investigar, y siempre lo repiten todos los científicos, tiene que ser de interés del investigador, por supuesto. Si ustedes han elegido la carrera de Ciencias de la Comunicación, dentro del universo de Ciencias de la Comunicación existe un sinfín de temas a abordar. Es una carrera joven, multidisciplinaria, y frente a los fenómenos sociales que vamos viviendo, la complejidad de nuestro estudio también como que se ve todavía más profundizado, y nosotros tenemos que echar luces sobre esas nuevas realidades, esas nuevas complejidades. Dentro de ese universo yo elijo algo que me interese. Ahora, ¿a un investigador le pueden asignar un tema a investigar? Sí, por supuesto. Pero si está dentro del área que inicialmente eligió, le va a interesar. Quizá un tema más que otro, pero siempre será de su interés. Porque si usted no investiga algo que le interese, no va a poder sacar adelante el tema, la investigación en ciernes. Ahora, también se recomienda de su experiencia. Cuanto más experiencia tiene en una determinada área, en una determinada especialidad, tanto mejor. Va a poder usted con ese background explicar en un momento dado el fenómeno que tiene por estudiar. Si usted tiene mucha experiencia laboral, muchos libros leídos sobre el área de las relaciones públicas o la publicidad, entonces va a poder explicar la publicidad directa, por ejemplo, o la publicidad alternativa, o la publicidad sostenible, porque además es su especialidad, usted ha trabajado en agencias de publicidad, en fin, entonces le sirve. A partir del análisis de la realidad, también es importante eso, para encontrar un tema, analizar la realidad relacionada con mi formación académica, ¿no? Analizar qué dentro de la realidad de mi formación académica, es decir, dentro de la sociedad, nosotros somos comunicadores, nuestro objeto de estudio es la comunicación, y la comunicación se da en la interrelación entre seres humanos, entonces en la sociedad. Entonces, frente a eso, yo, ¿qué encuentro? ¿Qué, según mi sensibilidad científica y analítica, encuentro que puede ser punto de partida para profundizar e investigar? Los comunicadores en ese sentido tenemos mucha sensibilidad como para percibir áreas, fenómenos, conflictos que otros no ven, y nosotros podemos encontrar el punto para poder profundizar en ese aspecto. Ahora, en general, en las ciencias de la comunicación existe muy poco desarrollo a nivel de investigación. No tenemos los suficientes investigadores en nuestro país. En ciencias de la comunicación encontramos más información académica de México, de Argentina, Brasil, y nosotros todavía muy poco. Entonces, falta estudiar muchísimo más los fenómenos comunicativos que se dan a nivel universal, pero en nuestro contexto, en Perú. Entonces, estamos, pues, en ese sentido estamos privilegiados, no hay muchos, y podemos dedicarnos a investigar numerosos aspectos de la realidad comunicacional en nuestro país.
Otro punto, otra recomendación, considerar las líneas de investigación de la universidad, de la institución o del instituto de investigación donde usted trabaja. Y ahí es donde, bueno, de algún modo indirectamente nos asignan, ¿no?, sobre qué nos tenemos que dedicar a investigar. A lo mejor una universidad está más inclinada a investigar los fenómenos dentro de las relaciones públicas, otra dentro de la cinematografía o la producción audiovisual, entonces nos ubicamos a ese nivel. Otro punto a recomendar, se puede considerar los campos del derecho, también, aplicados a nuestra especialidad, penal, laboral, civil, comercial, defensoría del pueblo, derecho tributario, constitucional, en fin. Ahora, algunas consideraciones que se debe tener para formular el título tentativo de la investigación. El título debe presentarse con lenguaje claro, sencillo, corto, no más de 20 palabras. A veces requiere de un subtítulo, porque el título puede ser general. El periodismo en el Perú es un título muy general, muy abierto, pero si se pone un subtítulo, el periodismo en el Perú, y abajo, la era digital en el siglo XXI. Entonces ya sabemos que es el periodismo en el Perú, pero desde 2000 hasta el presente. Expresar de manera explícita, clara, en su redacción una relación entre las variables a estudiar, así como de los objetivos propuestos en el estudio. Variables a estudiar, por ejemplo, el impacto de la publicidad en los niños de 8 a 14 años. Entonces estoy hablando de la publicidad en los niños, ¿no? Y ¿qué es lo que voy a estudiar entre publicidad y niños? El impacto, cómo a ellos les afecta, ¿sí? A veces hay títulos bien específicos y eso también es recomendable. Generalmente en las tesis son bien específicos, incluso se trata de marcar el ámbito geográfico en el que se ha hecho el estudio, y eso es muy importante. Por ejemplo, el cine en los últimos 20 años en México. Entonces ya no estás hablando del cine en general, sino en México o en Lima, la producción cinematográfica en Lima y el resto del Perú. Quiere decir que yo estoy estudiando el cine principalmente en los productores que trabajan acá en Lima y algunos datos sobre provincia, ¿no? Bueno, expresar entonces de manera explícita en su redacción una relación entre las variables a estudiar, así como en los objetivos propuestos en el estudio. ¿Cuál es mi objetivo? Medir el impacto. ¿Cuál es mi objetivo? La calidad de esas producciones audiovisuales, en fin. Ejemplos de títulos. Lo que yo ya venía diciendo, la televisión en el Perú, aunque es un título bastante abierto, es un título válido. Los medios de comunicación y su importancia, influencia de los programas de espectáculos en el comportamiento infantil. Estoy hablando ahí de jóvenes y luego estoy hablando de programas de espectáculos. Y luego, ¿cuál es mi objetivo? Medir la influencia, ¿no? O describir esa influencia que se da. Aplicación de la tecnología digital en los medios de comunicación, o mucho más específico, aplicación de la tecnología digital en la radio, aplicación de la tecnología digital en la prensa. Algunos están diciendo que están desapareciendo masivamente la prensa, los periódicos impresos, entonces todo va a ser digitalizado. Y luego, después de esa realidad, yo ya luego puedo analizar si es para bien, si no, etcétera, ¿no? Pero esos son algunos ejemplos de títulos. El proyecto de investigación, ¿qué es? El trabajo académico que ustedes van a realizar es de un proyecto de investigación. ¿Qué es un proyecto de investigación? Es un conjunto secuencial de actividades secuenciales y procedimentales tendientes a lograr un resultado. En otras palabras, es la organización previa de algo que voy a realizar. Es un proyecto, es la elaboración a priori de los puntos y las etapas que voy a ir desarrollando para conseguir mi objetivo. Consiste en decir por anticipado lo que se debe hacer,
Este proceso consiste en determinar una serie de actividades considerando tiempos límites, así como los recursos humanos, materiales, bienes y servicios necesarios. En el proyecto de investigación ustedes tienen que tener claro sus objetivos, sus hipótesis, tienen que tener claro, también tienen que justificar el por qué ustedes consideran importante hacer esta investigación. La justificación es fundamental, porque si la justificación no es clara ni contundente, no se va a poder, no será viable tampoco. Ahora, la viabilidad es otra cosa también. De repente justifico bien, sí, es muy importante hacer esa investigación, es más urgente, y sin embargo no tengo la viabilidad, no tengo los medios, no tengo los recursos económicos ni temporales. Entonces todo eso tiene que ser considerado en el proyecto. Estas son algunas de las preguntas que debe plantearse el investigador antes de elaborar el proyecto. ¿Qué investigar con relación al tema? Ya habíamos dicho que el tema tiene que ser de su interés. ¿Por qué investigar? La razón de por qué investigar es la justificación, ¿no? Y hay que fundamentar esa justificación. ¿Por qué para mí es importante? Nadie lo ha abordado, está abordado pero de manera en otros países, pero no en nuestro contexto, eso también es muy importante. ¿Para qué investigar? ¿Qué contribución tiene? El por qué y el para qué están estrechamente relacionados. ¿Para qué voy a investigar? ¿Para mejorar la relación, la interacción o para mejorar el entendimiento entre receptores o audiencia y programas audiovisuales? ¿Para qué voy a estudiar la televisión peruana? A nivel cualitativo, desde una investigación cualitativa, la calidad de esos programas, etc. ¿Para qué? ¿No? Para proponer nuevas ideas, para que haya productores con mejores propuestas. ¿Cómo investigar? Tiempo de inicio y término. Es muy importante, 1 año, 2 años, 3 meses. También depende de mis recursos, de cuán viable, cuántas herramientas tengo yo para investigar. A veces la investigación puede ser muy ambiciosa, pero va a necesitar mucho tiempo y por ende también mucho dinero. ¿Dónde investigar? La cobertura es muy importante. Yo puedo decir el impacto de las nuevas tecnologías de la comunicación en el Perú. Es demasiado en el Perú, por más que le dedique 10 años. Demasiado costoso también. Tengo que ver dónde. El impacto de las nuevas tecnologías de la comunicación en sociedades emergentes. Perfecto. Caso, Distrito de los Olivos, Lima, Perú. Distrito de los Olivos porque representa a una sociedad emergente, pujante. Entonces, ¿es representativo para mí de Lima, Los Olivos? Por supuesto, incluso mucho más que Jesús María, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Dónde investigar? ¿Con qué investigar? Que era lo que ya les venía diciendo desde el principio, ¿no? La viabilidad. ¿Qué recursos económicos, qué recursos concretos tengo yo a nivel de tiempo y de dinero para realizar esta investigación? Incluso también el personal, el equipo que me tiene que acompañar de principio a fin. Muy bien, hasta aquí hemos visto entonces los criterios y puntos que ustedes tienen que tener en cuenta para la realización de su proyecto de investigación. Conclusiones o actividades de investigación sugeridas. Profundicen los conocimientos en las lecturas de los links interesantes y bibliográficos del campus y luego comiencen a elaborar el proyecto de investigación, propónganse un tema, objetivos, justifiquen las razones por las que ustedes quieren abordar ese tema y comiencen ya a desarrollar este proyecto sin temor a equivocarse. El proyecto de investigación es como un ejercicio de ensayo y error hasta que finalmente se va afinando y ya determinando el proyecto. Lo importante es comenzar. Gracias.